¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta que hoy en día muchas personas se hacen, tanto cristianas como no cristianas. Pero en este video te voy a dar respuesta a esta pregunta que hoy en día muchas personas tienen con respecto a Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Ya como les digo, es una pregunta que muchísimas gentes se hacen, sean cristianas o no cristianas. En este video te voy a enseñar lo que nos enseña la palabra de Dios y por qué suceden todas estas cosas que muchas veces no entendemos. Así que acompáñame a lo largo de este video porque hoy vas a aprender muchísimo acerca de este tema. Sin más, comenzamos. Entonces, para comenzar hablando de este tema, el por qué Dios permite el sufrimiento, el por qué vemos tanto sufrimiento en este mundo o el por qué Dios permite esta situación difícil en tu vida o en mi vida, por qué Dios permite tanto sufrimiento, vamos a ir a la palabra de Dios. En el día de hoy te traigo varios versículos bíblicos que van a impactar tu vida de una manera especial y vas a entender y vas a comprender y vas a hallar respuesta a todas tus preguntas e inquietudes acerca de este tema. Así que vamos a ir al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a estar leyendo el versículo 13. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Yo lo estaré leyendo en una traducción Dios habla hoy y vamos a ver lo que nos enseña Dios. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, dice que ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Es decir, por las situaciones por las que las personas atraviesan, situaciones difíciles, son pruebas humanamente soportables. Son difíciles. Claro que son difíciles y muchas veces muchas personas dicen no puedo soportar esta prueba, no puedo soportar este proceso por el cual están atravesando. Pero la palabra de Dios nos da una solución, nos da respuesta a nuestras inquietudes. Muchas veces hemos leído ese versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos que nosotros como hijos de Dios vamos a tener la convicción y la certeza que a pesar de que estemos pasando por un momento difícil, Dios está a nuestro lado. Y dice la Biblia que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero para responder a esa pregunta acerca de por qué Dios permite el sufrimiento, ¿por qué razón Dios permite el sufrimiento? Vamos a ir un momentico al libro de Juan capítulo 11 y vamos a estar leyendo el versículo 4. Aquí nos habla de la historia de Lázaro. Cuando Lázaro muere, aquí hay una revelación poderosa acerca del por qué Dios permite muchas veces el sufrimiento. Y vamos a ver un momentico este ejemplo maravilloso que Dios nos deja en su palabra. Entonces vamos a leer un poquito del contexto para que podamos entender. Dice aquí el versículo 1, la muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Quiero que prestes mucha atención a este versículo 4 que vamos a estar leyendo. Dice, Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Es decir, que muchas veces Dios permite dificultades, muchas veces Dios permite situaciones difíciles. ¿Para qué?
para mostrar su gloria. Y vemos muchísimos ejemplos de personas que hoy en día están siendo sanadas. ¿Y a quién le dan la gloria? A Dios. Entonces esto es una cosa muy sorprendente que Dios lo deja en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner en ti una carga que tú no puedas soportar. Lo veíamos en el libro de Corintios, donde nos dice que Dios en ti no va a poner una carga mayor de la que tú no puedas soportar. Es decir, las cargas que Dios permite son cargas que el ser humano puede soportar, pero también nos dice en Corintios que Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la salida a esa situación. Y una de las cosas que Dios quiere enseñarnos por medio de la tribulación y de las pruebas y de los procesos difíciles es que aprendamos a confiar en Él. Y muchas veces es difícil, pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, sabes que las cosas que Él permite son para enseñarnos algo, son también para mostrar su gloria a la humanidad, su gloria al mundo. Cuando Dios permite una enfermedad en una persona y Dios sana a esa persona, usted sabe lo que está pasando, que Dios está mostrando su gloria sobre esa persona. Dios está mostrando que Él puede sanar, libertar, traer vida a esas personas. Entonces, hoy en día estamos viendo milagros, señales, prodigios que Dios está haciendo. Y es por eso que muchas veces Dios permite las tribulaciones también para fortalecer nuestra fe. Dice la Biblia que la prueba produce que paciencia. Entonces, no aceptamos muchas veces la prueba. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Siempre queremos estar en victoria y siempre queremos estar victoriosos. Y así es como lo enseña la palabra de Dios, porque somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos aprender algo bueno de las circunstancias difíciles, y es que Dios permite todas estas situaciones, pero Dios no nos va a dejar en ese lodo cenagoso, como nos dice el Salmo 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, Dios te va a sacar a ti del sufrimiento. Dios te va a sacar a ti de todos esos obstáculos por los cuales has atravesado, que muchas veces es para probar tu fe, es para probar tu confianza en Dios. También es, como te enseñé anteriormente, para manifestar la gloria del Señor en tu vida. Muchas veces, como te dije, las personas pasan por tribulaciones, por problemas, por dificultades, pero todo tiene un propósito. Y como leíamos anteriormente, Dios no va a permitir en ti una carga que tú no puedas soportar. Entonces, las cargas que vienen, las tribulaciones que vienen sobre los humanos son soportables, son difíciles, porque ningún humano quiere sufrir. Son difíciles, pero las pruebas producen paciencia. Entonces, Dios quiere enseñarnos algo por medio de las pruebas, y hablar de las pruebas no es algo bonito, no es algo satisfactorio, pero Dios nos deja por medio de su palabra cada experiencia. Muchas personas en la Biblia pasaron por pruebas, pasaron por dificultades difíciles. Job, el ejemplo de Job. Job lo perdió todo, menos su fe en Dios. Job perdió su familia, Job perdió sus riquezas, pero Job no perdió su fe y su esperanza en el Señor. Entonces, muchas personas nos quejamos muchas veces por las situaciones difíciles que estamos atravesando. Lloramos, nos quejamos y le pedimos a Dios salir de esas situaciones difíciles. Pero quiero decirte que Dios está al tanto de lo que a ti está pasándote. Quiero decirte que Dios está mirando tu sufrimiento y que pronto vas a salir de esa situación difícil y que pronto vas a salir de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Dios quiere que tú aprendas a que entiendas de que Él tiene todo bajo control. De sus manos nada se escapa. Entonces, como nosotros somos hijos de Dios, podemos entender estas cosas. El que no es hijo de Dios no va a entender
estas cosas. Y es por eso que nosotros debemos de orar siempre al Señor y debemos de agradecerle al Señor por todo, porque así como la palabra de Dios nos enseña lo que nosotros debemos hacer cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, vemos muchísimos ejemplos. David pasó por muchísimos momentos de tribulación, de sufrimiento, de angustia, pero Dios lo sacó de esa situación, y como él, muchísimos ejemplos más. Él salía victorioso, David salía victorioso. Recuerda que Dios quiere manifestar su gloria en ti, pero no solamente para que tu fe sea levantada, sino para los que están a tu alrededor que no conocen al Señor, también se sorprendan con lo que Dios va a hacer en tu vida, con lo maravilloso y glorioso que Dios va a manifestar en tu vida. Leamos la palabra de Dios en todo momento. Está triste, orad. Está triste, ora al Señor. ¿Para qué? Para que Él te fortalezca, para que Él te ayude a salir de toda situación difícil. Entonces, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha de sacarte de toda situación difícil, de toda adversidad. Recuerda que el sufrimiento no durará para siempre. Recuerda que la tribulación no durará para siempre, porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Si tú lo crees, si tú así lo recibes, Dios lo va a hacer. Tienes que creer a Dios, tienes que confiar en que Él te va a sacar de ese lugar cenagoso, de esa tribulación, de ese sufrimiento, y Dios te va a dar vida. Hay veces que también nosotros mismos muchas veces nos ponemos el obstáculo de seguir demorándonos en esa situación difícil. ¿Por qué? Porque no creemos a Dios, no creemos en que Dios puede sacarnos de esa situación, o dudamos del poder sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Entonces, como ya les dije anteriormente, Dios no va a poner en ti una mayor carga de la que tú puedas soportar. El proceso por el cual estás pasando no va a ser un proceso eterno, no. Va a ser un proceso momentáneo, un proceso para probar tu fe. Recuerda alabar a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios cambia las cosas, y es difícil adorar cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero es ahí cuando demostramos a Dios que confiamos en Él y que nuestra fe está establecida y fundamentada en Él, que Él es la roca eterna. Y cuando nuestra fe está fundamentada en la roca, en Cristo Jesús, entonces las mareas, los vientos que soplen a nuestro alrededor no nos pueden mover de la fe en Cristo. Es por eso que yo te animo en este momento a que tu fe no sea movida, sino que tu fe sea fortalecida en el Señor, puedas crecer, puedas avanzar y tu fe pueda aumentar por medio de los procesos, que tu fe sea fortalecida y que puedas crecer en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas una persona fortalecida, una persona llena de fe y de confianza en Él. Dile: Señor, yo confío en ti. Este proceso yo lo dejo en tus manos. ¿Por qué? Porque tú tienes el control. Cuando tú aprendas a confiar en Dios y a descansar en que Él sabe por lo que tú estás atravesando, por el sufrimiento que estás atravesando, pues entonces Él va a obrar a tu favor. Recuerda que la confianza en Dios es algo maravilloso, que si tú y yo lo practicamos día a día, vamos a ver respuestas de nuestras oraciones, vamos a salir de la aflicción, vamos a salir de las preocupaciones. Si quieres vivir una vida libre de preocupaciones, libre de aflicciones, lo que tienes que hacer es confiar en el Señor. La confianza en el Señor te va a dar paz, te va a dar seguridad, te va a dar descanso, te va a dar alegría, te va a dar contentamiento. Entonces, amado hermano y hermana que has escuchado este mensaje, si conoces a alguien que ha estado atravesando por situaciones difíciles y necesita escuchar este mensaje, pues entonces comparte este video para que así también ellos sean
fortalecidos y puedan entender por qué Dios permite muchas veces el sufrimiento. Entonces, espero que este video haya sido de bendición a tu vida. Si fue así, por favor, apóyanos con tu like. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y síguenos para más contenidos edificantes. Dios te bendiga y bendiga tu hogar, tu vida y tu familia. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.